Hermano, hoy vamos a estar hablando de la carta a los Colosenses, la carta a la iglesia de Colosas, en el capítulo 2, versículo 14 al 23. Anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si viviese en el mundo, someted a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toque, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque son cosas, hermanos, que no están conforme a la voluntad de aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Por eso es que ese tipo de cosas terminan mal, preceptos de hombre, mandamientos y doctrina. Estaremos explicándolo de forma resumida para no extendernos tanto, hermanos queridos, ya que el tiempo aquí es oro. Y no quiero serles molesto ni gravoso, mi hermano, solamente para edificación, para que usted vaya conociendo y entendiendo algunas cosas de las cuales se va a tocar en este vídeo. Bien, una de las cosas que el sacrificio de Cristo anuló fue la ley, las fiestas paganas, las tradiciones de los ancianos, las fiestas ceremoniales de la ley. Esas fue las que Cristo anuló mediante el sacrificio en la cruz y las clavó en la cruz. Porque si tú no cumplías la ley, tú morías por no cumplirla. Pero hoy no, hoy estamos con la gracia, favor inmerecido que Cristo nos dio, la salvación, que Dios nos dio la salvación por medio de Jesucristo. Porque Él es la paz en la cruz Él es la paz, Cristo. Mira lo que dice: por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, la sangre en la cruz del Calvario, cuando él murió por todos nosotros, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Al diablo que tenía el imperio de la muerte, Cristo lo expuso públicamente a las potestades, triunfando en ella en la cruz. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro? ¿Por qué? Porque Cristo venció el imperio de la muerte y nos dio la vida, la salvación, la vida eterna a través de la muerte de cruz. La Biblia lo dice, mi hermano. Primera carta a los Corintios 15:54, 15:51, mi hermano, ya lo vamos a leer, porque siempre nos gusta hablar con Biblia en mano. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplió la palabra escrita: se olvida la muerte en victoria. Inofensiva, victoriosa, un gozo la muerte, morir para Cristo, para ganar a aquel que me ganó a mí una vez en la cruz del Calvario. Y por lo tanto, hermano, no debe dejarse que nadie le imponga. Mire lo que dice la Biblia: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Mire los que juzgan en comida.
los del séptimo día, a personas que el diablo los usa, porque eso no es más nada, el diablo que los usa, que tú no puedes comer cerdo, tú no puedes comer esto, tú no puedes comer aquello, porque eso la Biblia lo prohíbe, y porque no sé qué, y porque no. La Biblia dice, nadie te juzgue en comida. ¿Qué le dijo Dios a Pedro? Pedro, mata y come. Porque Pedro estaba haciendo acepción de personas. Y esto lo hacen este tipo de gente. No te juntes con esa gente que comen cerdo, con esa gente que comen esto, con esa gente que comen aquello. ¿Por qué? Porque ellos no entienden. Porque Dios le dijo a Pedro, no le digas inmundo a lo que yo santifico. Mata y come. Y eran animales reptiles, cuadrúpedos, eran representación de nosotros los gentiles. Esa ley era para los judíos, mi hermano. Y sin embargo, Cristo la abrogó en la cruz del Calvario. Esa es una de las cosas de los vegetarianos, los helenistas. Ellos practican mucho ese tipo de cosas. No se puede comer cerdo. ¿A dónde dice la Biblia eso? Ciertamente lo dice la ley. Pero ese es un mandato para el pueblo judío en el antiguo pacto. Por tanto, nadie te juzgue en comida o en bebida. Muchos se agarran de aquí, de esta parte de la bebida, para ellos embriagarse de vino, para ellos beber whisky, para ellos beber aquello, desfasando lo que quiere decir la Biblia aquí. Tampoco te estoy mandando a que te llenes un poco de colesterol, te comes un poco de cerdo, no, para que dañes tu salud, no. Sino que tú no puedes meter o mandar a las personas al infierno porque coman cerdo. Simplemente porque coman cerdo, porque no coman. No, eso no lo dice la Biblia, por eso nadie te juzgue. Y juzgar aquí en este sentido es condenarte o aislarte de ellos por causa de que tú no practicas lo mismo que yo practico. Y esto lo practica mucho la iglesia del séptimo día. Me van a disculpar, mis hermanos, pero la verdad se tiene que decir. En cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, aquí está otra cosa. Practican el sábado como el pueblo judío, todavía con el velo. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios, hay libertad. Quiere decir que esas personas no tienen libertad porque ellos tienen el velo. Ellos no pueden ver más allá. A ellos se les embotó el conocimiento, no entienden. Ellos lo que tienen es una doctrina de rol fundamentada en Elena de Guay. Una farsa profetisa que se levantó en los años, en la década de los años 1900, del siglo pasado, el siglo XX. Esa mujer enfermó al mundo cristiano, introduciendo en la iglesia esa doctrina hereje. Es una doctrina hereje. Y eso muchos la defienden, muchos de sus prosélitos hoy día la defienden, porque ella fue una rebelde, ella se rebeló contra el Roosevelt, el fundador de esa doctrina. Y muchos la defienden. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no te conformas a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice aquí. Todo eso, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y si Cristo nos dice que el fin de la ley es Él, ¿por qué nosotros tenemos que traer una sombra para introducirla a la iglesia? ¿Por qué? Porque tenemos el mismo espíritu de judaizante del primer siglo. Queremos judaizar la iglesia. Y por eso hay que reprenderlo. No tengo nada en contra de los hermanos judíos. Solamente tengo algo en contra de las prácticas judaizantes en la iglesia. No puedes mezclar la gracia con la ley. No puede habitar la sierva con la libre. Porque no heredará las cosas que tiene la libre, no la va a heredar la sierva. Echa la esclava, que dijo Dios a Abraham por medio de Sara. Echa la esclava, porque no va a heredar con el hijo de la promesa. El pacto sinaítico llegó
hasta Cristo, porque era un ayo, un tutor, alguien que te va a guiar hasta tu mayoría de edad para recibir lo que en verdad es tu herencia, y la herencia de nosotros, la herencia suya y la herencia mía es Cristo. No hay más nadie, es Cristo. Te puede decir, ese es un tono arrogante, ese es un tono no me importa, diga lo que quiera. Aquí no estamos para complacer a nadie, aquí estamos para predicar lo que es. No lo que usted cree, es lo que es. Lo que usted cree que la Biblia dice, pero la Biblia no lo dice. ¿Por qué? Porque muchas veces le han metido a la gente la errónea idea de que todo lo que digan los líderes hay que cumplirlo al pie de la letra, porque ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios, ese es este de... No, viejo, si un ángel del cielo, o yo, Moisés Castillo, le predico otro evangelio del que está predicado por los santos apóstoles, soy una maldición. Mi mensaje es un anatema, una maldición. O trato de agradar a los hombres, trato de agradar a Dios. Pues si tratara de agradar a los hombres, no agradaría a Dios. Tenemos que agradar a Dios en todo. Ya basta de ese sincretismo. Una mezcla de doctrina, divisiones, que yo sí creo en el sábado, que tú no crees, que yo sí como, que tú no comes, que yo esto, que yo... No, mi hermano, viva como vivió Cristo, en integridad. Sé santo porque yo soy santo. No crea que las prácticas externas le van a hacer a usted más santo que otro. Olvídese de eso. Seguimos leyendo lo que dice la Biblia para que vaya entendiendo, mi hermano. Nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Esto le pasó a esa persona. Una mente carnal, porque eso es lo que tienen ahorita la mayoría de los líderes, una mente carnal y una mente legalista. Un legalismo psicópata, que eso está dañando la iglesia. Ha dañado la iglesia ese legalismo psicópata imponente. Y yo los reprendo y los expongo públicamente. Y Cristo los expuso públicamente, yo también los expongo públicamente. Eso no se puede dejar desapercibido. Imponen uniforme, imponen aquello. No hagas esto, sal del baño vestido. Vete a hacer esto así. Tienes que vestirte manga larga, cortarte el bigote, vestirte de azul, vestirte de verde, de marrón, de rosado. Pero ¿por qué? ¿A dónde dice eso la Biblia? Dime, ¿a dónde dice eso la Biblia? Yo tengo que vestirme de verde o de azul para poder agradarte a ti. Pues mi hermano, déjame decirte que tú estás al margen de la Biblia. Tu mensaje es una maldición. Dice Gálatas 1, 6 al 9 y el 10, por si acaso quieres leer el 10 también. Específicamente el versículo 7, 8 y 9. Para que los leas. Para ver si los entiendes. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. No te estoy hablando fuera de la Biblia, te estoy hablando conforme a las Escrituras. Ya basta. Te tenía que decir. No podemos nosotros predicar a un Cristo de pura prosperidad, un Cristo que no sufrió, un Cristo ficticio. Predique a Cristo y a este crucificado. Exalte a Cristo. Y le dice que el que exalta a Cristo, Él lo exaltará en el día postero. Pero si usted no exalta a Cristo, usted es un mal obrero, un obrero fraudulento, sinvergüenza, imponiéndole a las personas que tienen que hacer las cosas que usted dice porque usted es el líder. No. Exponga la Biblia, exponga. Como dijo Moisés y dijo Josué, escogeos a quién van a servir hoy, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no le dijo, mira, tienen que escoger a Dios, a juro, porque si no, entonces yo no voy a seguir siendo el líder de ustedes. Porque yo soy el líder, ustedes tienen que hacerlo. No, escojan. Escojan. Dios desde el principio le ha puesto al hombre libre albedrío. El que quiere entender, que entienda.
Y el que no, bueno, perviértase más, sea injusto todavía. Pero el que es justo, siga. No, dice, el que es santo, santifíquese más. Pero no le ponga a ponerle cuidado a ese tipo de gente que han dañado, han metido herejía a las iglesias. Que tienen una mente de carne, una mente carnal y no pueden discernir las cosas del espíritu, porque los que son del espíritu disciernen las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. No se hacen de la cabeza, dice, no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas del ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Nosotros debemos considerar el verbo, la palabra, Cristo, para que nosotros crezcamos, que nuestras coyunturas, nuestros ligamentos, espiritualmente hablando, así como un cuerpo humano crece con las vitaminas, con la salud, con muchas cosas que necesita el ser humano, con una buena alimentación, una buena educación. Así tiene que crecer el creyente, pero bajo la educación que da Cristo por su palabra. No se salga de la Biblia, porque salirse de la Biblia no va a nutrir, va a tener un cristiano raquítico, enfermo. Va a tener un cristiano con raquitismo. ¿Sabe lo que es eso? Una persona que no tiene voluntad de pensar, una persona que está totalmente en los huesos, en la carne, pegado de la carne, ese es raquitismo. Y me corrigen los doctores, y no estoy en lo cierto, que no soy doctor. ¿Usted cree que va a crear qué? ¿Un cristiano qué? No, mi hermano, usted es responsable ante Dios de formar líderes. Con su ejemplo primordialmente, con su ejemplo. Procura presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzar. Imagínate tú, Dios, pidiéndote cuentas. ¿Para qué hiciste? ¿Enseñaste correctamente mi palabra? ¿Enseñaste correctamente a los creyentes? No, Señor, lo que pasa es que yo quería que la gente hiciera lo que yo quería y no lo que tú decías. Bueno, apartado de mí no te conozco. ¿Por qué? Porque eres un mal obrero. Trabajas mucho, haces mucho esfuerzo, pero no sirves, en vano. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, sometéis a preceptos tales como no maneje, no guste, ni aun toque en conformidad a mandamientos y doctrina de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso. Doctrina de hombre, que si uniforme, que si el bigote, que si congrégate, que si paga no sé qué, que si haz esto, que si tu primera comunión, que si venera no sé cuál ídolo, haz esto, haz aquello, y eso no le agrada a Dios. Eso no sirve contra los apetitos de la carne. ¿Sabes qué sirve contra los apetitos de la carne? Hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, fe, templanza, benignidad, bondad. Eso y mansedumbre, eso es lo que sirve contra los apetitos de la carne. No un culto rutinario, no una cosa externa. ¿Por qué? Porque eso no lo va a tomar Dios en cuenta. Tienen duro trato del cuerpo. Hay gente que camina en kilómetros para escuchar sandeces y estupideces. Eso es un duro trato del cuerpo. 40 días de vigilia. Vigilando, dañándose el sistema nervioso. ¿Usted sabe lo que es eso? ¿Para qué? Para nada. Porque no están haciendo la voluntad de Dios. Se someten a preceptos de hombre. Sométete a la palabra. Tú te sometes a la palabra, a la doctrina de los apóstoles y los profetas, y tú vas a tener éxito en tu vida como creyente. Pero de lo contrario no vas a tener éxito. Vas a tener un rotundo fracaso. ¿Qué te va a decir Dios en aquel día? Señor, lo que pasa es que yo tenía que obedecer al gran líder, tenía que obedecer a Puerta, tenía que obedecer a Eneas Camacho, a Ruperto, porque si no me echaban fuera. Señor, tenía que obedecer
al anciano. Señor, tienes que obedecer a este y a aquel y a Raquel. No, tienes que obedecer es a Dios. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué? Porque entras en un terreno de necedad. Y la necedad es pecado. Hablo para todo aquel que se someta a preceptos de hombre y ponga eso por encima de la voluntad de Dios. Ya a partir de que escuches este video no eres ignorante. Te hago responsable. Te hago responsable ante Dios. Ante Dios y los ángeles que te van a juzgar en el día del juicio. Ante Dios y la palabra te va a juzgar por irresponsable. ¿Crees que yo me voy a preocupar en estar corrigiendo estupideces? Yo tengo que corregir las doctrinas herejes que han introducido en la iglesia. La persecución contra los hombres de Dios. Este tipo de gente que te acabo de nombrar son perseguidores de los hombres de Dios. Por lo menos aquí en Guanarito. Aquí en Guanarito hay pastores, Luz del Mundo, Última Llamada, Fier PB, y pare usted de contar. Una cuerda de gente ciego y perseguidores de los hombres de Dios. En su mayoría. No todo, en su mayoría. Porque alguien va a decir, pero todo. No, en su mayoría. Por no decirte todo, porque yo creo que son todos. Y tú me vas a decir ahorita vas a vivir en una burbuja y decir, no, eso no está pasando, porque es que yo no puedo creer eso, que los hermanos sean tan malos, que no, bueno, no lo crea, pues. ¿Sabes qué le voy a decir yo? Sea creyente y deja de ser incrédulo, Tomás. Tiene la misma actitud de Tomás. ¿Quiere que te muestre las llagas? ¿Quiere que te muestre los clavos? O al costado. Lamentando el caso, no soy Cristo. Pregúntale a Cristo si lo que estoy diciendo es mentira o es verdad. Después juzga, porque juzgar es fácil. Que ese es lo que tiene rencor, ese es el enfermado del papá, ese es esto, ese es aquello. Sí, está bien. Así le decían a Jeremías, Barú te incita contra nosotros. Y Dios le decía, tranquilo Jeremías, no ores por este pueblo porque yo lo voy a destruir. Así dice Dios. Están maduros para el juicio. No se van a escapar. No, que no vamos a escapar, no se van a escapar. Y es lo que dijo un pensador. El impío puede vivir toda su vida feliz y hasta morir feliz. Pero un solo minuto en el infierno le hará olvidar toda alegría momentánea que vivió. Un solo minuto en el infierno. Ellos no se imaginan todavía el lugar de tormento que les espera por sinvergüenza. Más vale que se aparten y reconozcan en vida y resarzan todo, y a resarcir todos los daños que han hecho. Si no lo hacen, no se van a salvar. Porque esa gente han hasta blasfemado contra el Espíritu. Eso lo han hecho ese tipo de gente. Gente sinvergüenza, intemperante. Y así la gente los tiene como grandes hombres de Dios. Sí, está bien, esos son grandes hombres de Dios. Pero yo no creo que un hombre de Dios, que diga que es un hombre de Dios, no se va a humillar a la palabra. Porque la Biblia dice, miraré a aquel que es humilde y tiemble a mi palabra. A ese voy a mirar. No a un rebelde, un obstinado de corazón. Él me dijo, Dios, habla, oigan o dejen de escuchar. Porque ellos no te van a escuchar. No, que ese es un loco, que ese no sé qué. No me importa. Le estoy diciendo lo que le va a pasar. Mala suerte si usted quiere entender o no. Ahora, el que está haciendo la voluntad de Dios. El hombre de Dios. Voy con los hombres de Dios que están haciendo la voluntad de Dios. Que no se rigen por preceptos humanos. Que no se rigen por lo que diga el hombre, sino por lo que dice la palabra. Ánimo. Regocíjense en el Señor. Que vuestro galardón es grande en sobremanera. Esta tribulación
nos produce un eterno peso de gloria, persecución, hambre, pestilencia, desnudez, todo ese tipo de cosas, afrenta, oprobio, burla. Esta gente son desafiantes, intemperantes, amadores de sí mismos, moralmente pervertidos, impíos, blasfemos. No, que tú tienes que tener cuidado en el juicio. No, estoy hablando con conocimiento de causa, estoy hablando lo que Dios me dijo. Vas a salir, no, pero es que Dios me dijo que no. Si quiere creer, crea, ese es el problema suyo. Mira, yo no me interesa si tú crees o no crees. Si la persona que está escuchando y es un obstinado de corazón dice, no quiero creer, no crea. Yo no necesito tu aprobación para que yo decir que algo que Dios me dijo. Yo lo único que necesito es que Dios me dé la dirección para yo hablar. Y listo. El resto, me dijo él, lo hago yo. El resto lo va a hacer. Por eso bendiciones, mi hermano querido. No estoy bravo con nadie. Ese es mi estilo. Respetando los estilos, vamos a llegar lejos. Bendiciones.